Entonces, nos convoca esta noche una conferencia que va a articular el psicoanálisis y la psicología social y en particular la conferencia de hoy tiene que ver en esto de comprender la mente para poder comprender los grupos. Así que los voy a dejar ahora con Mario Mallory, que es el director de nuestra escuela, es psicólogo social, psicoanalista y escritor. En parte es una conferencia que tiene algunos temas teóricos y en parte es una cierta explicación sobre cómo trabajamos en la escuela. Una consigna les voy a dar. No se queden con dudas. Pregunten todo lo que quieran. Traten de ser ridículos y poder expresar si es que no entienden algo. Porque una de las, vamos a decir, de las lacras de la enseñanza en este país es la idea de la perfección, la idea de que todos tenemos que saber todo. Entonces la gente no pregunta, y cuando la gente no pregunta no sabe. Ustedes saben que los chinos dicen esto, ¿no? Preguntá una vez y serás un estúpido, pero serás sabio toda la vida. Obviamente que yo los habilito a que no se queden con dudas, pero nunca me hacen caso. Bueno, vamos a ver si este grupo opera de otra manera. En principio vamos a decir que nosotros como personas vivimos en tres mundos diferentes, tres planetas. Uno es el mundo real, el mundo concreto. Por ejemplo, lo que está pasando acá, ¿no? Esto es algo concreto, acá hay personas, hay objetos. Pero otro es el mundo imaginario, es decir, lo que nosotros captamos de todo lo que está pasando acá. Y a eso que captamos de lo que está pasando aquí es lo que llamamos en psicoanálisis la realidad. O sea que la realidad no coincide con el mundo concreto. ¿Y por qué no coincide? Pues porque todos hemos sido criados de forma diferente a través de los discursos de nuestros padres. Ustedes saben que un chico, seguramente hay muchos padres y madres acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, los chicos son extranjeros del lenguaje, o sea, hay que enseñárselos. No lo aprenden porque sí. Es un trabajo muy arduo que dura más de un año para enseñar el lenguaje. En principio, el que no está en el lenguaje no es humano. Esto que parezca una cosa rara es así. Ustedes vieron que a sus chicos no les enseñan gramática ni sintaxis, ustedes, ¿no? Ustedes les enseñan con frases armadas. Y esas frases armadas contrabandean ideología. Toda cosa que le digamos a un chico conlleva un punto de vista sobre las cosas. ¿Sí? Bueno, como todos hemos sido criados por padres diferentes, todos tenemos puntos de vista diferentes. Y por eso, al revés que los animales, que no tienen este problema, los animales no hablan, y entonces no tienen el problema de la incomunicación o del malentendido. Nosotros vivimos en el malentendido. Aunque sea por cosas sutiles o por cosas brutales, nosotros vivimos en el malentendido. Entonces, acá hay dos mundos. Uno es el mundo concreto y otro es el mundo que uno internaliza, o sea que se lo representa. ¿Me entienden hasta ahora? No me macaneen, ¿eh? Representar significa presentar de nuevo, o sea, el mundo se nos presenta y la mente nos representa, ¿sí? O sea que nuestra mente está hecha de representaciones. Y nosotros creemos que eso es verdad, pero eso es la realidad y no siempre coincide con la verdad.
En realidad la verdad existe, pero no está a nuestro alcance. O sea, nosotros hacemos un constructo de esa verdad y le llamamos realidad. ¿Vamos hasta acá? Esta es la razón por la cual no nos entendemos. Porque tenemos, por más que coincidamos en millones de cosas, hay muchísimas otras en las que no vamos a coincidir. ¿Por qué? Porque nacimos en momentos diferentes, porque nos han enseñado cosas distintas, porque tenemos padres diferentes, culturas diferentes. Vamos a decir, un chico nace natural, o sea, en la naturaleza, de ahí viene la palabra nato. Pero nosotros, una vez que a ese chico lo hemos incorporado al lenguaje, ya somos artificiales. Esto suena raro porque parece que somos de plástico, pero no. Nosotros somos seres artificiales, no somos naturales. Natural es un animal salvaje, ni siquiera una mascota es natural. ¿Tiene mascotas? Bueno, las mascotas ya están atravesadas por el lenguaje. Ya pueden traerte un diario, una pantufla, hacer comunicarse con uno, en fin. Pero distinto es un animal salvaje, que están regidos por algo que se llama instinto. Los animales tienen instintos que son automáticos. Nosotros no tenemos instintos. Quiere decir que, para decir una de las cosas, no hay instinto materno. Yo les pregunto a ustedes, que están acá, ¿cuántos de ustedes son adoptados? Todos. Bien, todos somos adoptados, porque aún una madre biológica tiene que adoptarnos. Puede no hacerlo, nos puede tirar a la basura. Nosotros en vez de instintos tenemos tres cosas que vienen del lenguaje: deseo, amor y pulsiones. ¿Sí? Son tres categorías que no están en los animales y que en nosotros están porque venimos del lenguaje. ¿Sí? Para decirlo rápido, el lenguaje es una cosa exótica, extraña, nadie sabe de dónde vino, no está en la naturaleza, no está en la cultura. Lacan, ¿saben qué dice del lenguaje? Es el Espíritu Santo. Así que no sabemos qué es el lenguaje. Es una estructura a la que se adaptan las personas, haciendo, sí, generando idiomas y generando discursos. Quiere decir que si una tribu, por ejemplo, apareciera en la Antártida y generara un idioma, caería bajo las reglas del lenguaje. Y por eso se podría ser traducido a, qué sé yo, al inglés o al guaraní. Porque la estructura del lenguaje es una sola. Está ahí. Es un intangible. Bueno, yo les hablé de dos mundos, ¿no? El mundo concreto y el mundo imaginario, que es la realidad de cada uno. Pero hay un tercer mundo, que a diferencia del tercer mundo político, es el más poderoso de todos, que es el inconsciente. O sea, ahí pasan otras cosas, no como en la vida cotidiana. Ese es un mundo surrealista. Es el psiquismo más primario, es el psiquismo infantil. Ahí están las fantasías más originarias y están las cosas también más terribles. Hay una conexión entre la mente y los grupos. Ustedes saben que la psicología social básicamente trabaja con grupos, grupos pequeños, grupos de cara a cara, que es con los que trabajamos acá, lo que llamamos los grupos operativos, ya vamos a ver lo que es. El grupo y la mente tienen ciertas analogías y ciertas diferencias. Por ejemplo, una mente se comporta como un grupo porque tiene personajes internos. Tiene un yo
para un otro, y otro yo para otro, y otro yo para otro, y así sucesivamente. O sea, la mente es un conjunto de vínculos entre personajes. Acá introdujimos una palabra crucial, que es la palabra vínculo. La psicología social tiene varios objetos de estudio. Primero, la persona, a la cual la llamamos el sujeto. Segundo, el grupo pequeño. Tercero, la institución. Ahí están las empresas, por ejemplo, que es donde nosotros ganamos plata. Y tercero, los recortes comunitarios, que también tienen problemas. ¿Eh? A diferencia de cualquier carrera que tienen mucha especificidad, por ejemplo, un ingeniero electrónico tiene una enorme especificidad porque trabaja con circuitos, con aparatos, con dispositivos. O un arquitecto trabaja con espacio, con casas, con monumentos. Pero nosotros, la diferencia entre nosotros y todas las otras profesiones, que incluyen las que quieran, abogados, médicos, es que nosotros tenemos injerencia en cualquier actividad humana. Y les voy a explicar por qué. Porque el punto crítico de la vida cotidiana es el vínculo, o sea, el vínculo entre las personas. Fíjense que en el marco de un vínculo nosotros disfrutamos, sufrimos, proyectamos, nos matamos, nos amamos, todo lo que se les ocurra en el marco de un vínculo. Ahora, parecería que todo es vincular, y sí lo es, pero tanto los grupos como las instituciones o la comunidad tienen dos polos opuestos. Uno de estos polos se llama polo técnico. Quiere decir que un grupo cualquiera tiene una actividad para hacer, tiene una tarea concreta y es técnica. Y el otro polo se llama polo fantasmático. Fantasma quiere decir fantasía. En el polo fantasmático no está lo técnico, están los afectos, las pujas por el poder, las identificaciones, los deseos, las fantasías. Todo ese mundo sensible está en el polo fantasmático de los grupos y de las instituciones. Ustedes me pueden decir, bueno, pero hay grupos que sí son puro polo técnico, por ejemplo, una empresa. Pues no. Las empresas funcionan en base al polo técnico, que es el polo principal, pero cuando empiezan a disfuncionar es cuando aparece el polo fantasmático. Yo no sé si ustedes vieron una serie en donde un grupo de personas, no sé por qué desnudas, los tiran a la selva. ¿La vieron una vez? ¿Sí? Puede ser una selva, puede ser un desierto, puede ser un hielo. El tema es que 7, 8 tipos de ambos sexos y desnudos, con una especie de morral que tiene 2 o 3 herramientas, se las tienen que rebuscar. Ahora, cuando ustedes están en una situación así, tienen 2 obligaciones. Una es sobrevivir y otra es prosperar. ¿Por qué son 2 diferentes? Porque ustedes pueden sobrevivir sin prosperar. Si ustedes están metidos en un pozo y los alimentan a pan y agua, están sobreviviendo, pero no prosperan. Entonces, ¿qué hace un grupo como ese de la serie? Los tiran en una selva y lo primero que tienen que conseguir es agua. Nosotros podemos estar 3 días sin agua, después nos morimos. Segundo, refugio, porque puede caer una piedra y nos mata a todos. Y tercero, alimento. Nosotros podemos estar 3 meses sin comer, pero hay que conseguir alimento. Bueno, esta gente, ustedes van a ver en la serie,
se propone lograr estos objetivos, pero a los 2 minutos aparece el polo fantasmático. Es decir, tienen las herramientas, hay que hacer fuego, hay que construir una choza, sí, hay que pescar, pero enseguida aparece la puja por el poder. Yo hice más que vos, vos tenés, te comiste la parte más grande y esto y el otro. ¿Cómo termina esto? La mitad se va o se funde y quedan 3 o 4 o queda uno solo. Nosotros en psicología social vamos al polo fantasmático, porque sabemos que detrás de lo técnico siempre hay algo fantasmático, siempre hay algo del orden del afecto, del rechazo, de la alianza, de la componenda, del poder, del sabotaje, siempre, siempre, siempre. Ya tratemos de una pareja, que es el grupo mínimo, o del Estado. Ustedes ya saben lo que es el Estado, ¿no? Ya habló bastante Maquiavelo sobre el Estado. Y no es que Maquiavelo haya sido un tipo eh, enroscado, sino que lo que hizo Maquiavelo fue describir las cuestiones del poder en su época. Por eso se le dice maquiavélico a aquel tipo que es un tramposo y esto y lo otro, pero en realidad es lo que había. El punto de ataque de la psicología social es el vínculo entre las personas. Y eso es lo que nos da injerencia en todos los campos, porque podemos abordar una familia, una pareja, un grupo de socios, un grupo empresarial, un recorte comunitario, un grupo laboral, lo que se les ocurra, ahí estamos nosotros. Por supuesto que tenemos un gran enemigo, y pido disculpas si alguno de ellos está acá entre nosotros, y esos enemigos son los psicólogos, porque no se bancan que esta carrera se llame así, psicología social. Entonces, ese es un gran obstáculo que tenemos nosotros en la vida cotidiana. Si volvemos al principio, cuando hablamos de la construcción de las personas, yo no sé si ustedes saben que unos padres tienen 2 herramientas para fabricar un hijo. 2 herramientas. Una es el amor y otra es la ley. Esto significa que son 2 elementos equilibrados. Es un amor con límites y es una ley amorosamente aplicada. Nosotros estamos en una comunidad, en un país, en donde falta ley sobre amor. O faltan las 2 cosas. Y por eso estamos haciendo perversos. Algunos de ustedes ya sabrán, porque habrán leído a Freud, que Freud descubrió que hay solamente 3 lógicas mentales. Nosotros somos 7.000, 8.000 millones de tipos en el mundo, pero todos calzamos en una de 3 posibilidades. O somos psicóticos, o sea, locos, o somos perversos, o somos neuróticos. Se supone que la mayoría de nosotros somos neuróticos. Ahora, ¿qué es la neurosis? Es una condición del humano que necesariamente tiene una cuantía de sufrimiento. ¿Por qué? Porque sufre la ley, porque sufre los desencuentros, porque está muy apegado a la ley. El perverso, en cambio, y no confundir perversión con perversidad, la perversión del psicoanálisis es la de aquel sujeto que tiene unos gustos sexuales, vamos a decir, un poco exóticos. Ahora, existe otro tipo de perversos, que son los psicópatas. Los psicópatas son los perversos no agrupables. Quiere decir que si nosotros nos encontramos con un psicópata, vamos a ver a un sujeto muy simpático, muy inteligente, muy entrador, pero que estará buscando la grieta para meternos una bomba en provecho propio. Este es el peor problema de los grupos pequeños, que a veces aparece un psicópata. Nosotros hemos tenido que echar de acá unos cuantos. También está el caso del psicótico. A veces nos encontramos con psicóticos, que son los locos,
están a veces suficientemente compensados y pueden integrar un grupo operativo, pero resulta que le falló la medicación o alguna cosa por el estilo y empieza con el delirio y con las alucinaciones. La necesidad de incorporar al programa psicoanálisis en profundidad es por esto, es porque nosotros tenemos que saber cómo funciona la mente, qué es un psicótico, qué es un perverso y qué es un neurótico, con todo lo que ello implica. Yo no puedo entender un grupo si yo primero no entiendo la mente en su funcionamiento. Ahora, no tenemos una teoría más potente que el psicoanálisis. Entonces, es absolutamente necesario que lo incorporemos. Por eso estudiamos a fondo Freud y Lacan, y por eso esta carrera tiene un agregado, que a veces es un posgrado y a veces se cursa en paralelo, que es formación en psicoanálisis. Les cuento que para ser psicoanalista no hace falta ser psicólogo. Esto antes que todo. Esto es lo que dijo Freud y lo que dijo también Lacan. Ahora volvamos a esto de la mente y el grupo. Yo no sé si algunos de ustedes han estudiado o leído una materia, una disciplina que se llama dialéctica. Dialéctica es el estudio de las contradicciones, pero también implica un diálogo entre dos opuestos. Por ejemplo, en este caso, ahora, hay una dialéctica entre ustedes y yo. Aunque ustedes no digan nada, ustedes me están comunicando cosas. Acuérdense, uno de los axiomas de la comunicación, no se puede no comunicar. A mí me basta ver sus gestos para saber algo de ustedes. Por supuesto que ustedes saben más de mí que yo de ustedes. Bueno, existe una dialéctica, es decir, un diálogo contradictorio entre la mente y el grupo. Porque la mente es un grupo, pero el grupo no es una mente. No existe una mente grupal, que es el tema por el cual se peleó Freud con Jung. Ustedes saben que Jung fue el hijo predilecto de Freud. Fue el hijo predilecto porque no era judío. Freud tenía mucho miedo de hacer una secta judía de psicoanalistas. Entonces cuando apareció Jung, que era protestante, dijo, bueno, vení para acá, vos sos mi hijo. Hasta que Jung se mandó con el inconsciente colectivo y Freud se desmayó, así como lo oyen. Lo tuvieron que agarrar entre cuatro. El caso es que el grupo no tiene una mente, es decir, no hay un inconsciente colectivo, con todo el respeto que me merece Charly García con esa famosa y hermosa canción. Lo que sí hay es lo que se llama un imaginario social, que no lo trajo un psicoanalista de los conocidos, sino uno como de segunda línea, pero muy importante, que se llama Castoriadis, que habla del imaginario social. Es decir, todos nosotros no tenemos un inconsciente colectivo, pero sí tenemos ciertas ideas sobre cómo funcionan las cosas. Es decir, una idea sobre quién es el Papa, sobre qué es Rusia, sobre qué son las Malvinas, sobre qué fue la batalla de San Lorenzo. Eso sí lo compartimos. Cada uno a su manera, porque no nos olvidemos que la realidad es personal, es subjetiva, única de uno. Nosotros enfocamos, cuando adquirimos las herramientas de la psicología social, enfocamos el discurso del otro, porque ahí donde el otro habla hay mucha información, mucha más de la que se supone. De hecho, el inconsciente de las personas está deslizado en las cosas que dice. No está debajo de nada. El inconsciente no es un iceberg en una bolsa de gatos en donde hay un montón de cosas escondidas. No, no, no. El inconsciente está muy estructurado y está en lo que nosotros hablamos. Pasa que nosotros hablamos y decimos, que son dos cosas distintas.
Es como si yo le dijera, un analista oye el discurso del paciente, pero escucha otra cosa. Nosotros acá nos venimos a preparar a escuchar esa otra cosa, que es lo que llamamos los latentes grupales. Quiere decir que nosotros de lo que habla un grupo podemos deducir un montón de cosas que están ahí y que no están dichas, que no están expresadas, que están ocultas. Pero nuestra misión es detectarlas, porque los grupos son opacos, son como las personas. Fíjense que las personas tenemos una mente consciente que no está transparentada para los demás. Si nosotros tuviéramos una mente transparente, estaríamos todos presos. Por suerte nosotros no sabemos lo que piensa el otro de uno, ¿no? Ni las intenciones que tiene. Entonces, la mente tiene ese velo que se llama barrera social, que hace que lo que piensa, lo que siente, no se transparente del todo, a menos que uno quiera. Y a veces sin querer, porque también existen los fallidos y los lapsus de la lengua, etcétera, ¿no? Yo les voy a explicar un poco cómo funciona esta carrera. Es de las pocas carreras que tiene articuladas todo el santo tiempo, teoría y práctica. O sea, cada vez que ustedes vengan, ustedes van a tener una clase teórica, concepto, donde van a poder intervenir, van a tener un break y después van a tener una reunión de grupo operativo. ¿Qué es un grupo operativo? Es la misma gente que participó de la clase, sentados en redondo, todos nos miramos, con un coordinador a cargo, que es el que conduce la tarea. Pero no al modo de un líder, sino como un operador que garantiza lo que llamamos el encuadre, que garantiza el canal por el cual va a circular la tarea, porque a veces los grupos se desvían de las tareas. ¿Sí? Sobre todo por el polo fantasmático del que les hablaba, porque la gran atracción de los grupos es el polo fantasmático. Ahí circulan los chimentos, los secretos, los dobles discursos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos herramientas para descubrir eso, o por lo menos darlo a conocer en términos de denuncia, porque acá de lo que se trata es de poner sobre la mesa todas nuestras cartas. En algo se parece esto al dispositivo analítico. El dispositivo analítico tiene algo que se llama libre asociación, o sea, un paciente puede decir lo que quiera. Después el analista interpretará, pero es libre, es absolutamente libre. Ahora, ¿cuál es el problema? No somos libres. Todo el mundo que crea que somos libres está muy equivocado. Las grandes palabras de la democracia son falsas. Acá no hay libertad, no hay justicia, no hay democracia, no hay un montón de cosas que están en la Constitución. Si ustedes leen la Constitución, se asombrarían de las aberraciones que se hacen en la vida cotidiana, en contra de lo que dice la Constitución. Bueno, este grupo operativo lo que va a hacer es trabajar la clase teórica y secundariamente armar el grupo, porque el grupo está hecho de vínculos. Ahora, vínculo no quiere decir que ustedes se tengan que amar u odiar. A nosotros eso no nos interesa. Nos interesa sí que armen vínculos adultos para trabajar. Si nosotros detectamos que dos personas se odian amablemente, pues las pondremos a trabajar en principio para ver si ese odio tiene alguna base firme de sustentación. Y segundo, porque hay que trabajar la tarea. Todos tenemos que trabajar con todos. Cuando yo les dije que para armar un sujeto hacen falta amor y ley,
también les digo que esta escuela está fundada sobre las mismas bases. Acá rige amor y ley. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá no existe el autoritarismo, acá no juzgamos, no retamos, no esto y no lo otro. Nosotros acá nos divertimos, aprendemos y nos divertimos. En principio porque yo, que soy el director de la escuela, no concibo un trabajo sin divertimento. Yo, aparte de psicoanalista, soy arquitecto, no sé si ustedes lo saben. Trabajé muchos años en la construcción y sé lo que es un sistema vertical de violencia y autoritarismo. Y por eso aprendí a que eso no lo quiero para mí. Yo quiero un trabajo que además sea divertido y sea amorosamente divertido. Yo no sé si ustedes saben de dónde viene la palabra trabajar. Trabajar, que está muy asociado al sufrimiento, viene de un verbo antiguo, que es el verbo tripaliar. Les cuento que tripaliar es clavar a un tipo contra 3 palos y torturarlo hasta matarlo. Por eso el trabajo está asociado al dolor. Bueno, acá la idea es revertir. Nosotros nos basamos en algunos conceptos de Freud. Freud dice, para ser normal, comillas, porque no somos normales, tenemos que aprender a amar, a trabajar, a ser creativos y a tener humor. Si tenemos estas 4 cosas, estamos súper hechos. No todos las tenemos, pero lo principal es amar y trabajar. Bueno, en esta escuela proponemos eso. Trabajar en un contexto amoroso, divertirnos, exponernos. No solo tenemos grupos operativos, nosotros también tenemos psicodrama. El psicodrama es una formidable herramienta que de vez en cuando traemos a los grupos. Y también tenemos talleres de técnicas grupales. Además, todo el material de la escuela lo da la escuela, ustedes no tienen que comprar nada, ustedes no van a pagar exámenes, no van a pagar tutorías. La cursada es de una vez por semana, quiere decir que es muy tranquila. Van a tener una bibliografía asociada para todo lo que quieran consultar. Y la idea es que esto sea algo muy llevadero. Nosotros tenemos un seminario de psicoanálisis que dura 2 años, pero el psicoanálisis es como la música, no termina nunca. Por lo tanto, hay mucha gente que hace 5 años que viene al mismo seminario. Y no es que sea lo mismo, nosotros siempre estamos cambiando las cosas, porque hay mucha producción en términos de teoría, tanto en psicología social como en psicoanálisis. Bueno, dejo abierto el debate para lo que me quieran preguntar. Yo quería saber si tiene un objetivo, ¿cuál es el objetivo del psicólogo social? Bien, muy buena pregunta. Ya que hablamos de los vínculos, nosotros atacamos el sufrimiento. Hay muchos criterios clínicos sobre lo que es la salud y la enfermedad, ¿eh? Sobre todo los que vienen de la medicina. Pero el criterio que nosotros aplicamos es si el sujeto sufre o disfruta. Porque vos fíjate que en el marco de un vínculo, nosotros podemos estar en cualquiera de estas 2 categorías. Entonces, ya sea que tratemos a alguien en un consultorio, porque consultorio tampoco es una palabra que se la compraron los psicólogos. Y partimos de esta base, no hay sujeto sin el otro. O sea que, aunque venga una sola persona, ya sabemos que viene un grupo. Porque trae su familia, porque trae sus vínculos. Entonces, la idea es sanear los vínculos. Sanear los vínculos. Vos no sabés lo que se sufre en el marco de los vínculos.
o tal vez sí. Es un sufrimiento espantoso porque lo que en un primer momento, vamos a suponer una pareja, ¿no? En un primer momento es un encuentro pasional y amoroso, después con el tiempo aparecen las diferencias por las diferentes crianzas. Y cuando uno se casa con alguien, se casa con toda una familia. Eso ya lo sabemos. Entonces, a veces ese casarse con toda una familia es un verdadero problema. Cuando empezamos a tener que poner límites y hacernos valer. Acá el problema del sujeto es que suele victimizarse. Freud dijo esto, dijo, todos nosotros somos malas personas. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos tres intenciones para el otro. Una, someterlo a la esclavitud, reducirlo a la esclavitud. Dos, explotarlo económicamente. Tres, someterlo sexualmente. Estas cosas que parecen terribles y absurdas están pasando todo el santo tiempo. Sí, señora. Y cada vez se sabe más. Entonces, esa cosa la tenemos incorporada y a veces aparece en la convivencia, por ejemplo. Aparecen en las celopatías, aparecen en las conductas violentas porque hay una noción según la cual nosotros cuando entramos en contacto con el otro, sobre todo en los vínculos amorosos, nos estamos apropiando de un objeto. Eso se ve mucho en las parejas amorosas, ¿no? Inclusive se ve en los femicidios y en los homicidios. Mía o de nadie. Eso es bien del orden de la propiedad privada y del poder. El poder es algo infinitamente extendido, está en la interioridad de los vínculos y es algo que estudió a fondo Michel Foucault, es un filósofo francés. Él dijo, el vínculo en su capilaridad, o sea, en la raíz del vínculo, están las cuestiones del poder, ya sea sutil o brutal. Espero haberte contestado. Pero entonces, ¿en qué difiere el psicoanálisis? ¿Que se trabaja con grupos? A diferencia del psicoanálisis que... Tenemos otras herramientas. Pasa que la psicología social que nosotros enseñamos tiene las herramientas del psicoanálisis. No para psicoanalizar, sino para analizar los discursos y aplicar herramientas operativas. Porque nosotros, a uno que consulta, todo el mundo que consulta trae una historia personal de la cual está convencido. Mucho de ese convencimiento es cuando te dicen, mirá lo que me están haciendo. Una de las intervenciones que hacemos nosotros es preguntar, ¿y vos qué? Esto te lo hacen a vos, pero vos que sos una piedra que te están castigando, ¿no tendrás alguna complicidad en eso? Fíjense que existe un concepto de Lacan que se llama el goce. Nosotros entendemos el goce como el disfrute. Sí, el disfrute del yo. Vos podés disfrutar de una película, pero vos tenés un personaje interno que es una especie de padre sádico, cuyo goce consiste en que vos te arruines. Esto no es fácil de entender, no es intuitivo, no es de sentido común, pero tenemos eso nosotros incorporado. Entonces, en análisis nosotros podemos combatir ese tipo de cosas. No, una pregunta, ¿puede tener alguna relación el goce, como creo que estaba hablando, con lo que se llama la zona de confort? Sí, claro. Mira, nosotros trabajamos con algo que se llama binarios.
Los binarios son pares de elementos. Un binario al que vos te estás refiriendo es algo que se llama así, perjuicio primario, beneficio secundario. O sea, vos estás, vamos a suponer, no vos, pero X, está en una familia, está sufriendo a los pavotes, pero tiene un beneficio secundario. Está cómoda, tiene resuelto el problema económico, está encuadrada, ¿no? Por esa razón, mucha gente acepta lo inaceptable. Nosotros tenemos esa dualidad como neuróticos de pagar altos precios por algunas cositas. Y esos precios se ven en la vida cotidiana. Ahora, es una compulsión, o sea, no podemos no hacerlo. Estamos acostumbrados, somos sujetos de la inercia. De manera que lo vamos a repetir y con el tiempo esto se va a agudizar. Entonces, si vos calculás en qué momento de la vida estás, cuánto sufriste y qué te queda por sufrir, vos tenés una alternativa y decir, bueno, vamos a investigar esto a ver qué me pasa, ¿no? ¿Por qué estoy pagando con esta moneda por algo que tal vez merezca otra cosa, ¿no? Yo puedo entender que esta carrera como inversión personal es válida, ¿no? O sea, perfecto. Pero yo me pregunto, y es más que tiene que ver con la practicidad, que es lo que desconozco por completo, no sé si se ve muy duro decir, ¿cómo puedo monetizar esta carrera? O sea, ¿qué licencias puedo tener yo después de estudiar 3 años y después de pronto seguir 2 años más? O sea, no tengo problemas con esa parte, ¿no? Pero ¿qué licencias tengo, verdad? Ustedes soltó algo de las empresas, y esa me gusta, y me recordó, porque yo daba talleres a liderazgo, y siempre uno como líder iba enfocado a un objetivo, pero salían los fantasmas esos, y yo lidiaba con los fantasmas de la gente y no tenía las herramientas para ayudarlos. Pero los identificaba, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué viene después? O sea, ¿cómo puedo yo dedicarme a esto? Porque yo estoy en este país y obviamente me gustaría desarrollar esta área. Pero entonces, como desconozco el campo, ¿cómo puedo materializar eso? O sea, tú me dices, José, tú puedes dar consulta, perfecto, tengo licencia para hacerlo. Obviamente para dar charlas en mi empresa, eso quizás sea más flexible. ¿Qué áreas, qué campos, qué líneas de trabajo puedo desarrollar estudiando acá? Está bien, muy buena pregunta. Nosotros tenemos varias injerencias, si querés, lo que llamamos el perfil profesional del psicólogo social. La primera es la coordinación de grupos operativos. Cuando nosotros decimos coordinador, no nos estamos refiriendo a lo que dice el diccionario, porque en cualquier empresa un coordinador es un jefe de equipo, es un líder. No somos líderes. El líder va adelante del grupo, nosotros vamos detrás. Entonces, ¿qué hace un coordinador? Hace lectura. El grupo está hablando de algo, pero siempre está hablando de otra cosa más, por lo menos, que generalmente tiene que ver con el polo fantasmático. Entonces, cuando nosotros intervenimos haciendo una interpretación, por ejemplo, estamos apuntando a esa otra cosa, ¿sí? Yo te voy a contar algo. Freud dijo, lo que cura en análisis es el amor de transferencia. ¿Sabes tú lo que es eso? El amor de transferencia es lo que le pasa al paciente con el analista, en tanto le atribuye un saber, un prestigio. Por eso la transferencia se llama falso enlace, porque si yo no conozco al analista, ¿qué le tengo que atribuir? Nada. Pero entro en esa especie de falsedad en donde digo, este me va a curar.
Bueno, esa falsedad deriva en una verdad. Si efectivamente hay transferencia positiva, la cura va a sobrevenir. Del lado del analista hay otra cosa que se llama contratransferencia, que es lo mismo pero del lado del analista. Es decir, ¿este paciente me gusta o no me gusta? Por eso esto es de mutua elección. ¿Eh? Discúlpame, Mario. Y como en términos así cotidianos sería como decir un feeling para él que por ahí no tiene, Feeling. ¿no? Hay un feeling, pero es totalmente arbitrario y subjetivo. Porque vos me podés presentar un tipo extraordinario y terminar siendo un psicópata. Bueno, con el análisis pasa que viene recomendado, vaya a saber qué, el primer encuentro. Lacan dice claramente, lo primero que hay antes del saludo es un encuentro entre dos cuerpos. Y esos dos cuerpos emiten señales y alguna conexión hay, o ninguna. Bueno, si hay conexión, entonces empieza. El coordinador tiene una operatoria parecida al del analista. Hace lectura y hace devoluciones en términos de interpretación, como una de las formas. ¿Para qué? Para que a los integrantes del grupo le caiga alguna ficha, haga lo que llamamos un insight y pueda seguir trabajando. ¿Sí? O sea, lo nuestro es garantizar el trabajo. Muchas veces, si tenemos un buen coordinador, estos integrantes van a parar a psicoanálisis porque se dan cuenta de lo que es una intervención. Un coordinador, como dije recién, no juzga, no reta, no persigue, no es autoritario, simplemente dice cosas, generalmente las mismas que vos decís. Ahora, hay otra área de la psicología social que es, por ejemplo, lo que vos mencionaste, la intervención de las empresas. Las empresas, por lo general, te plantean un problema. Y por lo general es un problema técnico. ¿Cómo le llamamos a ese problema? Obstáculo epistemológico. Pongamos una línea de montaje en donde hay algo que se embarulla. A medida que nosotros intervenimos indagando, porque esto es un trabajo de investigación, casi de detective, inmediatamente descubrimos el obstáculo epistemofílico, que es el de los afectos, el polo fantasmático. ¿Por qué? Y porque hay envidias, porque hay celos, porque hay pujas de poder y todo ese tipo de cosas. En esos casos, nosotros sí somos asertivos. No es que decimos algo para que al otro le caiga una ficha. Nosotros decimos, no, acá hay que hacer tal cosa. Inclusive nos ha tocado que, sin ser ingenieros ni ninguna otra cosa, hemos tenido que intervenir no solamente para denunciar un complot, una división entre subgrupos que se llama sesgo, que puede llegar a un cisma, sino algo muy técnico también. Por ejemplo, este layout de la fábrica no funciona. Es decir, en esta línea de montaje hay un punto en donde se produce un embotellamiento. Te voy a contar un caso. Yo tenía un paciente empresario, eran 4 empresarios en una fábrica de ventanas para colectivos. Bueno, este paciente mío era el único que trabajaba, el que cobraba menos, el que no sabía qué habilitación tenía en cuanto a porcentaje, y los otros 3 eran amigos, también de él, ¿no? Que sabés que hacía, jugaban al golf. Todo el tipo estaba desesperado. Y una de sus desesperaciones era que tenía una oficina como esta, acá estaba su escritorio, acá había una puerta y acá había otra puerta. Acá estaba el área administrativa, acá estaba la fábrica. Entonces todo el tiempo pasaba gente por acá. Esa intervención en principio tuvo que ver con el layout, es decir, con la distribución física. Él no podía trabajar en esas condiciones porque lo volvían loco. Y la otra intervención tuvo que ver
con su reposicionamiento en el lugar de la empresa. ¿Cuánto ganás? ¿Cuánto porcentaje te llevas? ¿Qué cantidad de trabajo haces? Hasta que él no vio todas esas componentes en donde estaba siendo literalmente explotado, él no pudo cambiar la situación. Primero cambió la parte física, lo cual supuso un gran alivio para él. Pero después hubo que hacer otras cosas. Decirle, mirá, vos tenés que hablar con el socio tal y tenés que plantearle tal cosa, cosa que no hacemos en los grupos operativos. Son dos funciones diferentes. Una es el acompañamiento de un grupo que tiene una tarea y hay que garantizar que la cumpla. Y otra es inclusive remodelar una empresa porque la empresa no funciona, porque la empresa tiene problemas, porque la empresa tiene conflictos entre personas. Y esos conflictos entre personas derivan en los conflictos técnicos y derivan en la producción y en sus relaciones con el exterior, que son los proveedores, los clientes, etc. El tercer rango en donde se puede operar en psicología social es en la docencia. La docencia es un amplio campo porque hay muchísimas escuelas de psicología social. El otro campo es la consultoría, o sea, vos podés poner una consultora con otros colegas o de otras disciplinas para abordar problemáticas generalmente empresariales, a veces familiares y a veces empresas familiares, que son las más conflictivas de todas. Entonces, el campo es muy amplio. A veces hay anécdotas chiquititas de intervenciones que vos decís, ¿cómo puede ser que una intervención tan pequeña haya producido un cambio tan grande? Te voy a contar un caso. En la provincia de Santa Fe hay un pueblo que se llama Zenón Pereira. Es un pueblo chiquitito, muy chato, pero tiene una mansión extraordinaria que es la del escribano. Los demás son ganaderos de la zona, es una zona ganadera. El padre de familia era el jefe de la industria, amigo del escribano. Entonces un día viene este hombre, llamado Don Atilio, y le dice al escribano, che, yo tengo hijos y nueras, quiero repartir la herencia en vida. Ah, bueno, vamos a hacerlo. Escrituras, papeles, se repartió la herencia. El rol de este hombre, del dueño, desapareció del planeta. Se convirtió en un despojo humano en un rincón de la casa, porque ya todos los demás eran dueños. Entonces este hombre, el escribano, muy dolido y además muy culposo, porque él había participado de esta operatoria, se conecta con un amigo que es psicólogo social y le dice, mira, tengo este problema, no sé cómo solucionarlo, ya está todo hecho. Bueno, el psicólogo social le dice, hace esto y esto y esto. Bueno, viene Navidad, siempre lo invitaban al escribano, la mesa larga, ahí al fondo el viejo hecho un trapo, todos brindando, y en esta otra punta el escribano. Entonces cuando llegó el momento del brindis, le dice, bueno, brindo por Don Atilio, por su generosidad y qué sé yo, y cuando usted quiera, Don Atilio, vamos a ocuparnos de los campos de Venado Tuerto. No había ningún campo en Venado Tuerto. Bueno, a partir de ese momento, el viejo volvía a ser el rey de la casa. Y después no hubo un mango más para repartir. Fíjate con qué detalle discursivo puedes cambiar la vida de una persona y de una familia. De esos casos hay a patadas que los traemos acá a las clases. ¿Puedo? Sí.
agregar algo. Yo no soy de sistemas, pero trabajo en un ámbito con gente de sistemas. Sí. Vos trajiste que tu tesis era de experiencia de usuario. Bueno, yo trabajo en el banco ICISI. En la parte de User Experience hay gente que son sociólogos. Viste que ellos tratan, por ejemplo, le llaman protopersonas, van bajando a usuario, no sé, vieron en un banco, por ejemplo, los jóvenes de tal, el target, y entender también desde el punto de vista de la mente de esa persona, te puede ayudar en el proyecto. Después de también un psicólogo social con el expertise de sistemas, no sé si vos sos PM, Project Manager o quizás sos Scrum Master, también podría ayudar, porque el Scrum Master es un facilitador de todos los conflictos que pueda haber para llegar a un objetivo que es el proyecto. Después, también ahora se están dando todos los gestión del cambio, que son dos proyectos de transformación digital, que también la mirada desde un psicólogo social digamos, suma mucho. Y creo ahí también, yo antes trabajé en una ONG y en los gabinetes de las escuelas también, en provincia, acá en capital creo que no, hay psicólogos sociales también. Capital no. Creo que es provincia, no sé si hay alguien de la docencia. Y bueno, y después sí, como decía, en asesoría, consultoría tenés un montón. En Venezuela hay una anécdota muy famosa con el equipo de fútbol. Resulta ser que un psicólogo social estaba dando charlas para una empresa farmacológica muy importante. Y en esa estaba el doctor Richard Páez. Pero este psicólogo estaba dando la charla de lo más tranquilo y se saludan al final de la conferencia, se comparten las tarjetas y no se ven más. Pasan unos meses y recibe el psicólogo la llamada. Entonces dice: aló, doctor. ¿Sí? ¿Quién habla? El doctor Richard Páez. Entonces él dice: Richard, sí. Mira, que si me puedes hacer un favor, darle unas palabritas al equipo. Él hablaba así, nos dice: ¿el equipo? ¿Cuál equipo? A la selección de fútbol, que tenemos en unos 5 días un partido de fútbol. ¿Y contra quién? Contra Argentina. Y el psicólogo como venezolano decía: una charla. Y él sacó el número y dijo: no te voy a responder. Da una charla, él se pone a investigar y la selección vino tinto de Venezuela tenía 0,25 goles por partido. Y él consulta con su mamá, porque dice que su coach era la mamá del psicólogo. Y le dice: hijo, ¿qué va a perder? Así ya ha perdido tanto, lo único que le toca es ganar. Entonces, el último partido contra el Vinotinto había sido Argentina 6-0. Entonces, y 5 días para viajar a Buenos Aires al partido, ¿no? Entonces él dice que no le quedó más remedio que andar a chucharla, y él se convirtió después en el psicólogo, ¿no? Y ese día la Venezuela perdió 1-0. Entonces se celebró eso como el gran logro de la Vinotinto. Y había sido esa charla, porque después continuó a lo que después fue que Venezuela no ha ganado nada, pero ya no es la cenicienta del continente. Impacta mucho sobre esa influencia que ha tenido este psicólogo con la Vinotinto por años. Bueno, Pillon Rivière, que es el que trajo la psicología social a Argentina, era jefe de admisión del Borda. El Borda es el loquero de los varones, ¿no? Entonces, una de las cosas que descubrió era que estaban todos mezclados, de todas las edades, que pasa todavía en los psiquiátricos argentinos. O sea, te medican y te mandan con todo junto, tengas la patología que tengas. Entonces, él descubrió que había 2 clases de chicos distintos. Unos se llamaban oligofrénicos. Yo no sé si ustedes saben lo que son los oligofrénicos. En general son los chiquitos Down, ¿sí? Oligofrenia quiere decir que tienen algunas facultades mentales. Oligo es algunas, frenias, facultades mentales.
Pero descubrió que otros no eran oligofrénicos, es decir, con cuestiones hereditarias, sino que habían tenido fallas en la crianza, y él les llamó oligotímicos, o sea, que tenían deficiencias afectivas. Bueno, Pichon Riviere era muy afecto al fútbol. De hecho, algunos de los conceptos de psicología social vienen del fútbol. Entonces, tenía que jugar contra equipos profesionales y de este lado equipos de débiles mentales. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Pichon Riviere? Asustar a los profesionales. El que tenía la pelota era rodeado por 4 o 5 oligofrénicos, el otro entraba en pánico y entonces le pasaba la pelota al otro y hacían lo mismo y terminaron ganando el partido, ¿no? Otra anécdota muy importante pasó acá en el barrio Catalinas, en Retiro, con las torres. Las torres tienen ascensores ultra rápidos, ¿verdad? Y tienen muchos ascensores. Entonces hubo una queja según la cual los ascensores eran muy lentos, ¿sí? Bueno, lo primero que se les ocurrió fue consultar con una empresa de ingeniería. Pasó un presupuesto millonario para cambiar los motores. Y a alguien se le ocurrió consultar con un psicólogo social. Entró a los ascensores y dijo, acá faltan espejos. Pusieron los espejos y nadie se quejó más. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta mirarse al espejo. Somos narcisistas. Entonces, ese detalle hizo que perdiera entidad la velocidad de los ascensores. Bueno, de estos ejemplos hay muchísimos. Por eso hay mucha creatividad en lo que hacemos nosotros. A veces tenemos que recurrir inclusive a cosas surrealistas. Por ejemplo, hay una técnica que se llama brainstorming, que es tormenta cerebral, en donde un montón de personas tiran ideas disparatadas mientras uno toma nota sobre un tema. El caso es que después de un tiempo se leen todas las ideas y de 200 ideas hay 2 que son geniales. Esa es la segunda ley dialéctica. La cantidad deriva en calidad. O sea, cuanto más hay de algo, alguna cosa puede ser superior, ¿no? Bueno, de esas técnicas hay muchas que aplicamos en psicología social, ¿no? Inclusive muchas técnicas que tienen que ver con las inhibiciones de las personas. Las personas son muy inhibidas a la hora de exponerse. Por eso, por ejemplo, nos preguntan, por eso no pasan al frente a dar una clase. A nosotros nos cuesta mucho hacer escenas de psicodrama porque la gente es renuente. Por ejemplo, en el curso de formación en psicoanálisis, nosotros no solo damos teoría, sino también damos casos clínicos y práctica de la función. ¿Qué significa? Que hacemos pequeñas escenas de psicodrama en donde alguien hace de analista y otro hace de analizante. Que puede ser ficcional o no. Dura 3 minutos. Y de ahí se pueden sacar muchísimas conclusiones sobre cómo se interviene, cómo es el estilo de cada uno para intervenir. Y es por eso que una sugerencia muy fuerte de esta escuela es que los que estudien acá se analicen. No les vamos a obligar. Y si se analizan con psicólogos, tienen que ser además psicoanalistas, que son 2 cosas diferentes. La gente no lo sabe, pero psicología y psicoanálisis son cosas completamente diferentes. Ya decía Freud, no se puede legislar sobre una conversación entre 2 personas. Que la profesión de psicólogo social es de autogestión. O sea, uno tiene que poder detectar las faltas que hay en esta sociedad
ya sea en cualquier ámbito, porque nosotros tenemos el poder de poder incluirnos, y valga la redundancia. Yo me recibí, con lo cual ahora viendo el campo y saliendo a la cancha, volviendo al tema del fútbol, se detectan muchísimas fallas, y así como Mario explicó, los lugares de injerencia que tenemos son muchos y en todos falta un psicólogo social con esta visión, ¿no? Como algo que aporte creatividad donde no la hay, que aporte con los ejemplos que vos diste también, que Mario dio también. Importantísimo saber que esta es una carrera que facilita la autogestión. Eso es importantísimo. Y saber que en la actualidad hay muchos lugares donde falta un psicólogo social. Además hay otra cosa, y es que los objetos que nosotros estudiamos nos incumben. Por eso nosotros salimos de la carrera diferentes de como entramos. O sea, estudiar esto nos cambia las vidas, porque sabemos mejor que es un sujeto, que es un grupo, porque siempre estamos en grupo. Lacan dice, no hay sujeto sin el otro. Y yo les puedo decir que un tipo que hace 30 años que está solo en una caverna, está con alguien, porque está con un personaje interno. Acuérdense de la película El náufrago, ¿no? Que se tuvo que armar de una pelota para encontrar un semejante. ¿Vos ibas a decir algo? Sí, yo quiero sacarme una duda, ¿no? Porque según la topología de Freud tenemos el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Según lo que yo tengo entendido, nuestra manera de actuar deriva del inconsciente, ¿no? En mayor parte. ¿Cómo fuimos formados en la familia primaria? ¿Los pensamientos estarían en el orden, digamos, del consciente? La conciencia tiene 4 contenidos. Están los pensamientos unidos a las palabras, están los afectos y las emociones, y están las percepciones. O sea, todo lo que vos percibís entra primero por la conciencia. Eso no garantiza que queden ahí. Yo te digo, date una vuelta a manzana, como caminando, y decime todo lo que viste, y me vas a contar 4 cosas. Todo lo demás lo viste, pero no lo registraste. Todo eso que no registraste fue el inconsciente. Yo apunto a lo siguiente, ¿no? Si los pensamientos forman parte de la conciencia, digamos, ¿por qué pensamiento y destino? Pensamiento, palabras, actos, costumbres, carácter, sí, conducta y destino, ¿por qué están unidos? Ese es el coral. Ese es el coral. ¿Por qué yo entonces, si actúo en forma inconsciente, y a veces el goce y el maltrato que puedo recibir y el lugar de la queja en la que puedo estar es por orden inconsciente, ¿por qué pensamiento y destino estarían unidos? Querría decir que yo no soy dueña entonces de mi destino. El caso es que de lo que no sos dueña es de tus pensamientos. Porque los pensamientos que nosotros tenemos están restringidos a una narrativa. Nosotros no nos damos cuenta, pero los neuróticos vivimos una narrativa, un cuentito, que tiene límites. Nosotros podemos pensar cualquier cosa, ni fantasear cualquier cosa. Entonces, todos los pensamientos que vos concibas van a derivar de algo que fue instalado, ¿sí? Pero está la trampa de que están gobernados desde el inconsciente. Vos podés decir un discurso perfectamente coherente y de pronto se te escapa un fallido, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién habló? Yo no fui. Bueno, habló el inconsciente. Y acá tendríamos que meter otro concepto. ¿Y para quién habló? Y para el gran otro. Es otro concepto de Lacan, ¿no?
O sea que nosotros somos varias personas en uno, ¿no? Fíjate que la primera tópica que vos mencionaste tenemos consciente, preconsciente, inconsciente. La segunda tópica tiene yo, superyo, ello. ¿Sí? Y la tópica de Lacan, que son los 3 registros, imaginario, real y simbólico. O sea, estamos partidos por donde lo busques, ¿no? Es decir, cuando uno hace asociación libre en análisis, sí lo logra, porque no cualquiera se anima. Freud dice, no hay nada menos libre que la libre asociación. ¿Por qué? Y porque está regida por el inconsciente, que no es libre. Libertad no existe. Nosotros hemos sido seteados como una PC. Nacemos PC vacía. Papá y mamá nos meten los programas. No son cualquier programa, son los de ellos. Después tendremos tiempo de revisarlos. De hecho, el inconsciente, en análisis, se puede reescribir en parte. Esto es lo que llamamos resignificación. Que vos podés, a través de memoraciones o de sueños y demás, podés resignificar algo de tu vida. Les cuento un caso. Un paciente vivía con sus padres y sus abuelos. Bueno, sus amores eran su mamá y su abuela. Bien edípico el pibe, ¿no? Y al padre y al abuelo no le daban ni pelota. Ahora, ellos hacían de todo por él. Es decir, lo criaron, lo culturizaron, le dieron de todo en la vida, ¿no? Pero no sentía nada por ellos, nada. Aquí que en análisis él tiene un sueño. Tiene un sueño según el cual el abuelo se está por morir, entonces él lo abraza, le abraza las piernas y le dice te quiero. Cuando se despierta, había recuperado todo el afecto por el abuelo. Es decir, era un afecto que estaba oculto por algo. Y de ese momento el abuelo empezó a ser el paradigma de su familia, de sus personajes internos. A los 2 meses le pasó lo mismo con el padre. También una situación así extrema. Entonces pasó de la indiferencia al amor. Quiere decir que la indiferencia estaba ocultando el amor, por alguna razón. Siempre hay una razón. Por ejemplo, si vos tenés un síntoma, el síntoma tiene una causa y tiene un propósito. Tiene un porqué y un para qué. Nada es casual en nosotros. Además, nosotros somos entidades equilibradoras. Si vos te enfermás, es porque tu cuerpo está tratando de equilibrar algo. Si vos tenés un síntoma, lo mismo. Si vos sufrís por algo, lo mismo. Es decir, son sistemas que tienden al equilibrio de una manera rara y a veces sufriente. Yo, por ejemplo, en los videos he traído un ejemplo de la arquitectura. Si yo tengo 2 torres y en el medio construyo una casita de 2 pisos, pero resulta que el constructor que yo contraté se olvidó de ponerle fierros. La casita se sostiene, por ahora, está en equilibrio, ¿sí? Ahora, anda a meterle un piano en el primer piso, se viene todo abajo. La montaña de escombros es otro estado de equilibrio. Pero como es natural, a la naturaleza no le importa nada si eso está bien o mal. A vos te puede parecer, uy, qué lástima, prefería la casita y no los escombros. Pero siempre los sistemas tienden a equilibrarse, a veces de maneras exóticas, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a decir algo que tal vez te escandalice, pero cuando Freud estudió las histerias, ¿no? Él decía,
La histeria sufre de una insatisfacción sexual. El síntoma histérico, que puede ser una ceguera, una parálisis, es una forma exótica de satisfacción sexual. Eso es rarísimo, ¿no? Pero esas cosas raras nos encontramos estudiando estas cosas. Yo tengo una pregunta puntual respecto a la formación en psicoanálisis. Yo soy psicopedagoga. Quería saber un poco cómo sería la formación respecto a si hay supervisiones prácticas o... Bueno, si además de dar una herramienta para mi profesión actual, además puedo ser psicoanalista y ejercer como tal en la clínica. Bueno, el curso de formación en psicoanálisis tiene un básico de 2 años. Digo básico porque hay muchos alumnos que siguen cursando. Pero en principio son 2 años. Esto es una vez por semana o un sábado por mes. Ahí lo que hacemos es traer la teoría de Freud y Lacan. Olvídate de lo difícil. Acá no hay nada difícil. Si a vos alguien te explica algo y no lo entendés, es porque uno de los dos está loco. Entonces, acá estamos para ablandar las cosas, sobre todo de Lacan, porque Lacan es un tipo barroco, escribe barroco, y además escribe en metáfora, o sea, tenés que deducir qué quiso decir, es un garrón. Bueno, eso lo tenemos más o menos abrochado acá. Entonces vos vas a acceder a la teoría y vas a acceder a los casos clínicos y vas a acceder a la práctica de la función. Si vos no te analizás, ¿te analizás? Si vos no te analizás, vas a poder hacer la práctica. La práctica es muy copada porque es una dramatización corta en donde vos podés jugar la función. Y haces una interpretación, no importa si está totalmente disparatada, porque después te la vamos a corregir, tanto a lo que hagas vos como a lo que haga el analizante. El psicoanálisis no está legislado. En la ley del psicólogo, que acá siempre la tenemos a la mano, en ningún artículo e inciso dice psicoanálisis. Lo que sí dice es psicoterapia. Vos no podés poner un cartel de psicoterapia, porque te van a venir con los cañones de punta. ¿Por qué? Y bueno, porque es un término que fue apropiado por los psicólogos, ¿sí? Pero hay muchísimas escuelas que ni siquiera dicen que son ni psicologistas ni psicoanalíticas, pero hacen lo mismo. Y un ejemplo que te puedo dar es la escuela de Laura Gutman. Laura Gutman inventó algo que se llama la biografía humana. Lo sé muy bien porque mi hija trabaja ahí, de terapeuta. No hacen otra cosa que psicoanálisis. Pero como dice biografía humana, y bueno, nadie te toca. Y el diploma que tiene mi hija, que no es más grande que esto, dice Centro de Formación Profesional Laura Gutman. Y tu nombre, y se terminó el partido. Ahora yo te pregunto, vos vas a la calle, encontrás parapsicólogos, tarotistas, sanadores, todos laburan en sus consultorios. Y yo te digo, ¿por qué nosotros hablamos de consultorio? Es la primera acepción de la Real Academia. Consultorio es un lugar en donde alguien que sabe algo se lo transmite a otro. No dice que sos médico, que sos odontólogo o que sos psicólogo. De manera que vos teniendo una profesión de base, podés enriquecer la lectura a través del psicoanálisis. El psicoanálisis es de alta penetración. Las cosas que vos podés descubrir a través del psicoanálisis son impresionantes.
Y así como Freud dijo, lo que cura en psicoanálisis es el amor de transferencia, lo cual es verdad. Lacan dijo, no sé si conocen la palabra, lo que cura en psicoanálisis es la polisemia. Polisemia significa muchos sentidos. Y una interpretación bien hecha le dice al otro lo otro que quiso decir, el otro sentido de una palabra. Te doy un ejemplo, en grupo operativo que yo coordinaba hace años. Había un grupo mixto, varones y mujeres, y circulaba mucho a cierta cosa erótica, ¿no? Los discursos, en los gestos. Entonces uno de los chicos dijo, bueno, pero yo puedo decir una palabra cualquiera inventada que no tiene nada que ver. Y con eso te tapo la boca, me dijo. Bueno, le digo, inventámela y yo la escribo en el pizarrón. Y pensó y dijo, bueno, sacatruza. Parece que todos se dieron cuenta, ¿no? Quiero decir, nada es casual, nada es casual. Hay que saber escuchar. Ustedes acaban de aprender a prender la tercera oreja, dijo Lacan. O sea, la oreja que escucha lo que el otro dice. Pues nosotros oímos y escuchamos. Si solo oímos, el grupo es opaco. Si escuchamos, el grupo se transparenta. Es así como trabajamos. No, yo quiero contar algo para contestarle nosotros trabajamos en un organismo y me tocó trabajar en un barrio con una familia que había perdido toda su casa por un desperfecto eléctrico, una familia peruana. Bueno, nosotros trabajamos en migraciones, entonces había que asistir a esa familia desde cero, había perdido todo, absolutamente todo, hasta los papeles donde verificábamos quiénes eran y todo. Entonces, yo trabajaba en la parte administrativa y por eso te escuchaba, decías la creatividad. Se me ocurrió, utilicé la creatividad, convocarla ella, que es mi amiga, de aparte es compañera, que es psicóloga social, para que ella me dé una mano en esa tarea. Pero en lo que eran los jefes y lo que era el organismo, nadie lo sabía. Fue algo que yo lo inventé en ese momento porque tenía que asistir a esas personas que estaban pasando un mal momento y bueno, psicólogos no había. Entonces le hablé a ella, le comenté y salió muy linda la tarea, salió muy bien. Muy bien. Entonces pudimos asistir yo a la parte administrativa mientras ella trabajaba con la parte emocional de las personas que estaban pasando por esa situación. Y lo pudimos resolver, utilizamos la creatividad y son personas que hasta el día de hoy nos agradecen y se quedaron, después pudimos hacer el DNI, se pudieron radicar, pudieron acceder a los derechos. Yo de mi parte, iniciar desde cero lo que era los trámites de documentación y ella trabajando individualmente con los casos, o sea, ellos, imagínate, perdieron todo, estaban emocionalmente devastados, había chicos, niños, personas adultas. Fue difícil, pero fue linda la experiencia. Entonces, cuando decía la creatividad, ahí me acordé de ese caso, que sí, es verdad, trabajás mucho con la creatividad también. Y lo que me preguntaba también es si en la creatividad te das cuenta de que esa persona necesita un tratamiento de larga, o sea, un tratamiento porque hay un síntoma y hay claramente algo que te das cuenta que necesita una intervención de un psicólogo. Sí, claro. Eso nosotros lo podemos hacer, pero solamente se lo podemos comentar para que después ellos tengan esa herramienta para ir a buscar por su parte. Depende, también puedes operar vos misma. Acordate que nosotros vamos al conflicto, al estereotipo. Hay algo que en este país no se toma en cuenta por la cultura que tenemos. Tal vez
sea más un tema de los orientales. Y es que no nos damos cuenta que haciendo algo por el otro, hacemos algo por nosotros mismos. Esto es algo que lo tenemos totalmente dicotomizado. O es el otro o soy yo. Por ejemplo, esto pasa en el arte. En el arte hay gente muy angustiada frente a la tela en blanco de un cuadro. La tela en blanco o el papel en blanco para un escritor es angustiante, ¿no? Bueno, la técnica es empezar con cualquier cosa. Vos puedes hacer un garabato, pero después ese garabato va cobrando forma. Y ese dibujo final, o esa pintura final, te representa. O sea, te construye. Lo mismo lo que vos haces por el otro. Pero no es evidente. Lo evidente es, bueno, si hago algo por vos, no lo hago por mí, ¿no? Esto es dialéctico. Es decir, si hago por vos, hago por mí. Por eso acá cunde una palabra que se le ocurrió a Pisson Rivière, que es la palabra enseñaje. Es un neologismo. Enseñaje quiere decir que el que enseña aprende y el que aprende enseña. Eso te puedo dar fe porque yo como docente muchas veces me encuentro diciéndoles a mis alumnos cosas que no sabía. No, Mari, también es como viceversa lo que dijiste, porque yo hago algo por el otro, hago algo por mí y al revés, porque si no sé, me analizo yo, también puedo ayudar mejor a otro. O sea, hago algo por mí para ayudar a otro. Esa es la dialéctica. Bueno, eso iba a decir. Pero cuesta más dedicar tu tiempo y tu energía por el otro. Acá hubo un caso muy famoso que se llamó el caso Anati. Hace unos años, una modelo bastante cotizada, muy buena posición económica, cuando llegaba a su casa se encontró con un cirujano y le dijo, vení a comer a casa. Bueno, ella tenía a su marido, sus hijos. El tipo comió y le dijo, bueno, quédate a dormir. Bueno, el marido, apoyándola, al día siguiente se trajo otro cirujano. Y ya con el tercero el marido la echó a patadas de la casa. Entonces esta mujer que era Nati, que perdió todo, se dedicó a la gente que no tenía nada. Y mangando a empresas, hizo 3 barrios enteros, lo que no hace un intendente en su puta carrera. 3 barrios hizo, mangando, Iba a las fábricas de pintura, a las ladrilleras, aquí, allá. Hizo 3 barrios, es un caso que está en Google. Era una mina que tenía una clase social y es como Buda, ¿viste? Que tenía toda la guita y dijo, bueno, basta. Y bueno, eso construye, te construye. Por eso nunca tenemos que confundir esencia con apariencia. Acá buscamos esencias. A colación un poco de eso, ¿no? Que sobre poder conocerse un poco más y tratar de no transferir, digamos, el mundo interno de uno con un paciente. Bueno, esa es la abstinencia y la neutralidad. Pero es imposible que no te resuene. O sea, es imposible que un analista no incluya la subjetividad. Porque si no, tampoco podría trabajar. El hecho de que vos selecciones ciertas palabras y no otras, tiene que ver con el deseo. Que vos quieras analizarlo a ese sujeto, tiene que ver con el deseo. En fin, todo el vínculo que se produce tiene que ver con el deseo, con el amor y con la pulsión. Por eso decimos, nosotros nos elegimos.
A veces decimos que no. Esto no es un paz y revuelva. Viene cualquiera porque paga. Nosotros nos elegimos. Si no hay amor, no hay análisis. No hay análisis. Pero no solamente el amor de transferencia, el amor de contratransferencia también. Con ley, con normas, con encuadre. Eso sí. Esta es una escuela muy libre, pero no quiere decir que no haya reglas. Bueno, hasta aquí. Gracias por venir. Un aplauso para todos.